¿Verdad? Aquí la economía en Paraguaná está pésima. De verdad la economía para nosotros está bastante dura. La economía en Paraguaná está mal. Yo te podría decir ahorita que algún rubro que pudiera garantizar una estabilidad para una persona dentro de Paraguaná no existe. La península de Paraguaná es una de las zonas más beneficiadas por las ganancias de la industria petrolera desde 1945, cuando se instaló la refinería Cardón aquí en el estado Falcón, en Venezuela, un país que aún vive netamente de la renta petrolera. Sin embargo, esta zona, que también tiene potencial turístico como comercial, está inmersa en la más severa crisis económica que ha vivido la región. Hablar de la debacle económica de la región es centrarse en la dependencia de todo lo que se hace en el centro de refinación Paraguaná, que en la región está integrado por las refinerías de Amuay y Cardón, y que atraviesan por constantes incidentes y paradas no programadas, que críticos aducen a la falta de inversión y de mantenimiento. Te comento esto para que conozcas de dónde viene la caída en la economía en la península de Paraguaná, que hoy está situada aproximadamente el 90% de sus sectores productivos, es decir, caída en el sector construcción, en el turismo y en el comercio. El principal problema que tenemos, y no es nada más Paraguaná, es a nivel de Venezuela, es que somos un país que ha vivido de la renta petrolera. Al ser un país rentista, lamentablemente, en el momento en que no tenemos esa renta petrolera, cae. Nos dimos cuenta que la construcción y el comercio dependían del ingreso que venía a los pagos, ¿verdad?, a empresas petroleras. Nosotros creo que empezamos con la paralización alrededor del 2014. Más o menos, 2014, 2015 se empieza a sentir el impacto. De allí que además el sector construcción lamentablemente no haya podido mantener un crecimiento, el mismo que se vio a finales de la década de los 90, cuando no solo había un movimiento laboral importante en el centro de refinación Paraguaná, sino que además habían beneficios que para la época dejaba la recién promulgada ley de zona libre, que evidenciaban mayormente en el comercio. Para que entiendas mejor la importancia del sector construcción, este es el que define el índice de estabilidad económica de una ciudad. Es decir, que en el momento en que una ciudad se ven grúas andando, albañiles trabajando, obras realizándose, allí se sabe que hay prosperidad. Algo de esto se comenzó a ver nuevamente en el año 2020 y 2021, pero lamentablemente hoy en Paraguaná ya no existe ese movimiento. Logramos en el 2020-2021 un ingreso que fue sencillamente por el levantamiento de las empresas, entraron a refinería, entró como un ingreso capital. Yo te podría decir ahorita que algún rubro que pudiera garantizar una estabilidad para una persona dentro de Paraguaná no existe. Bueno, básicamente esto ha sido como por etapa. Cuando tuvimos acá en Paraguaná el boom de la zona libre y ese crecimiento económico que se vivió, que fue de manera, y tengo que decirlo responsablemente, desordenada, que nos vimos beneficiados, porque también tengo que ser responsable y objetiva en decirlo, hubo un pequeño crecimiento en lo que es el hospedaje alternativo, se tuvo que crear todo lo que nosotros llamamos las posadas, y las casas en alquiler, porque teníamos que darle respuesta a todos esos turistas que venían a visitarnos en la península de Paraguaná. ¿Cuándo empezó a decaer? Obviamente cuando la zona libre empezó con todo el tipo de problemas y de crecimiento económico, en donde perjudicó obviamente, porque quienes nos visitaban mayormente venían a hacer turismo de compra, aprovechaban de ir a la playa, de quedarse unos días, pero realmente una actividad turística como tal no se desarrolló. Había un gasto turístico porque las personas que venían a comprar no eran de aquí, pero muchas de esas personas hasta ni siquiera pernoctaban en la península. Cuando hubo ese decrecimiento a nivel económico, cuando empezaron a cerrar las tiendas, cuando empezaron a cerrar los negocios grandes que vendían al mayor, obviamente perjudicó y afectó la actividad turística que se venía en un arranque. Este planteamiento lo refuerza Fedecámara Falcón cuando asegura que al menos 60% de los productores de servicios en la península de Paraguaná están atravesando por un cierre técnico. Según la Cámara de Construcción, es la falta de pago que está teniendo el sector contratistas, que tiene paralizado por parte de los que trabajan en PDVSA o hacia un PDVSA
que tiene paralizada un poco la economía, o bastante la economía del estado de Paraguaná. Estamos hablando que la paralización en este momento, según la Cámara de Construcción, del sector construcción en Paraguaná está por el orden del 90-94%, que en este momento hay muchas contratistas que están vendiendo activos para pagar, para cerrar, pero ahora para volver a entrar le están pidiendo solvencias municipales cuando el PDVSA no les ha pagado, le están pidiendo solvencias municipales y solvencias laborales. ¿Cómo pagan ellos para poder hacer otros trabajos si no le han pagado? Hay un par de datos que quiero contarte para que entiendas por qué la falta de pago es lo que afecta a la movilización económica en la península de Paraguaná. A la fecha, PDVSA le debe por trabajos realizados a 80 contratistas de la zona. De esas, solo el 20% se mantienen activas sin pago, lo que afecta directamente el movimiento económico de esta región, que aún no termina de fortalecer otros sectores como por ejemplo el turismo. Y además, la circulación monetaria depende de los ingresos de la población que labora en las refinerías. Alrededor de 10 contratistas son las únicas que este año 2023 recibieron cierto pago por parte de la estatal petrolera, pero esto con la condición de comprar material para seguir los trabajos dentro del centro de refinación Paraguaná. La relación que ha existido en Paraguaná habla de que el flujo de dinero que se manejaba era de un 60% comercio y un 40% lo que producía de la refinación. Es como lo que entraba a la ciudad. Eso fue cambiando con el tiempo. Al momento en que la cosa se empezó a complicar, la zona libre, todo lo que eran los comercios empezaron a caer, ya no venían personas de otras ciudades a comprarnos aquí Línea Blanca. Dependemos de un pago de la refinadora para poder que ese recurso entre a todas las personas aquí dentro de Paraguaná. Para poder reinvertir. Es decir, lamentablemente, punto fijo, Paraguaná, todos nos endeudamos con todos. Todas las empresas tomamos una deuda con alguien, el otro toma una deuda con el otro con el otro, y eso lo que hizo fue lo que estamos sintiendo como un estancamiento. No sabemos para dónde ir, no sabemos para qué rumbo agarrar, todos los rubros están como atados de las manos. Lo que sí le puedo decir a todas las personas es que esto se va a resolver. Esta es la situación real en Paraguaná, una región que además dejó de ser competitiva con el resto de los mercados internos, luego de la promulgación del decreto de emergencia nacional, que originó que ser zona libre ya no sea un beneficio. La única forma que tenemos ahorita es la resistencia. Resistir como tal este proceso que estamos viviendo ahorita dentro de Paraguaná y diversificar en varias áreas para, como en cada una, poder tomar algo de recurso y con eso poder mantener nuestras empresas. Lo primero, diagnosticar. Hay que hacer un diagnóstico que no se va más allá de las quejas que pueden hacer los diferentes sectores y prestadores de servicios. Nosotros presentamos propuestas, nosotros decimos qué es lo que nos hace falta para poder desarrollar y para poder prestar nuestros servicios, pero más allá de eso hace falta un diagnóstico que esté acompañado de un plan. Los intentos para dinamizar la economía en Paraguaná van desde la reforma de la ley de zona libre a la promulgación de una ley que la incluye como una zona económica especial y proyectos de zonas o corredores turísticos, pero no van hacia una masificación o planes integrales que de verdad potencien a la península de Paraguaná como una zona turística y que la dependencia petrolera sea menor. El plan se pierde de vista. Nos han invitado a reuniones en donde obviamente nos dan a conocer un plan de gobierno para el nacional, para el lanzamiento de la actividad turística, etcétera, 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 pero no hay un seguimiento. No hay un seguimiento del plan. En el municipio Carirubana han cerrado alrededor del 50% de posadas. Los hoteles grandes se mantienen porque tienen mayor movimiento económico y sin embargo tampoco pueden costear sus estructuras de costo con lo que está ingresando los hoteles. Un hotel para sobrevivir económicamente y ser rentable necesita tener una ocupación en temporada baja de un 30%. Ahora imagínate, cuando tengo hoteles por lo menos en Carirubana que ni siquiera me alcanzan el 3% de ocupación. Sincerar esta situación es lo que piden por lo menos en el sector turismo. Mientras tanto no nos sincericemos, vamos a seguir padeciendo 20 años más, lo que obviamente yo no culpo que sea este solo gobierno o que sea una parte gubernamental, no, estos son problemas que nosotros tenemos en Cruz desde hace muchos años, que no estamos preparados para el turismo.
Y lamentablemente es así. ¿Y qué es lo que te puede hacer preparar para el turismo? Bueno, primero tomar conciencia, ver, diagnosticar la problemática real y abarcar todas las soluciones en equipo, porque no lo va a hacer el gobierno solo, ni lo va a hacer los prestadores de servicios solo. Pero sí hacen falta estrategias, promociones, tener una tour operadora estatal, municipal, de ejes que me comercialice con las otras entidades. Y además de tener esa tour operadora, es importante también que nosotros fortalezcamos las debilidades que tenemos a nivel de servicio. En Paraguaná, el verdadero objetivo del turismo es ser competitivo, pero no solo en lo nacional, sino también en el ámbito internacional, porque es allí donde se generan las divisas que luego se podrá reinvertir en la zona. Sí hay un 2023 un poco más, digamos, esperanzador, a pesar de que estos primeros meses no lo veamos. Paraguaná va a crecer, Paraguaná sí va a crecer. Lo que sí es que nos falta aprender mucho.